Biodermic Body and Skincare. Clase sobre lo que es el consentimiento informado. Aquí vamos a ver la elaboración del consentimiento informado en lo que es la práctica estética, cómo lo voy a hacer, para qué sirve y en qué casos debo de hacer yo un consentimiento informado. Bueno, el consentimiento informado en la práctica estética es un documento muy importante, por tanto tenemos que tenerlo presente en ciertos casos de tratamientos que le vamos a realizar a nuestra paciente. Sabemos nosotros que como parte de nuestra práctica médica o estética, también para las cabinas, cada paciente debe contar con un expediente completo desde la llegada a la primer consulta de contacto, como hasta el término de su último tratamiento o la resolución de su problema. Los archivos o expedientes que nosotros vamos a hacer durante nuestra práctica son documentos que siempre son personales, es decir, no podemos hacer un archivo o un expediente clínico para 2 o 3 pacientes al mismo tiempo, aunque sean de la misma familia. Todo el mundo sabemos que estos documentos son individuales y toda la información que ese paciente me dé a mí es una información confidencial. Aquí entra nuestro código de ética, en donde ningún tipo de dato o ningún tipo de información que el paciente me esté dando a mí lo podemos compartir ni siquiera en una charla informal. Los archivos o expedientes electrónicos o los físicos son documentos que son probatorios, es decir, el expediente clínico es una herramienta legal que puede ser utilizada tanto como, por ejemplo, en caso de una demanda o como para un medio de investigación. Por tanto, toda la información tenemos que recabarla de la mejor manera y estar siempre sensibilizados a hacer las preguntas de manera correcta para que la paciente nos diga siempre la verdad. El expediente clínico es de carácter legal y obligatorio, es decir, debemos hacerlo de manera obligatoria, lo marca la norma oficial mexicana. Y este expediente clínico, tanto si somos médicos, enfermeras, nutriólogos, terapeutas, cosmetólogas, es de obligatoriedad en todo el país y tenemos que conservarlo durante un periodo de 5 años. Actualmente los expedientes o los archivos físicos que llenábamos antes a mano están cayendo más en desuso. En la actualidad ya se aceptó lo que es el expediente clínico digital, y entonces así nos ahorramos todo ese espacio de guardar historias clínicas durante tanto tiempo. Los tipos de archivos que nosotros vamos a elaborar y que vamos a guardar en nuestro consultorio son la historia clínica completa, ya sea historia clínica médica o historia clínica cosmetológica, todo lo que son los formatos de diagnóstico, las hojas de diagnóstico, si necesitamos algún tipo, por ejemplo, de estudio de laboratorio según el tratamiento que se vaya a realizar la paciente, o imagenología, etcétera, etcétera. La hoja de seguimiento, que en el caso de nosotros como terapeutas de spa, le damos hojas de seguimiento cuando las pacientes vienen a sus sesiones semanales, es donde vamos anotando si le aplicamos una aparatología, el nombre del aparato, por cuánto tiempo se lo hicimos, en qué zona del cuerpo estamos trabajando, si le aplicamos mesoterapia, qué tipo de medicamentos está manejando, etcétera. Las fotografías también son archivos legales que debemos nosotros de estar guardando, y las fotografías siempre las tomamos como el antes y el después, también de manera probatoria para los resultados del tratamiento que la paciente está llevando con nosotros. Los consentimientos informados, que es de lo que se trata esta clase, que son los documentos que van a probar que nosotros le explicamos a la paciente el tipo de tratamiento que le íbamos a realizar, cuáles fueron los resultados que nosotros planeamos tener y también como los efectos secundarios que esa paciente pudiera tener al someterse a ese tipo de terapia. La norma oficial mexicana 004 del año 2012 es la norma oficial vigente que rige el expediente electrónico y el expediente físico, la historia clínica completa. Nos explica qué es la historia clínica, qué datos debe de llevar la historia clínica, cómo la vamos a sintetizar o cómo vamos a redactar una historia clínica para mi consultorio, para mi cabina,
y también por cuánto tiempo la vamos a guardar. En la norma oficial se da una revisión y una actualización de todos esos documentos que van a conformar la historia clínica completa, que fue la que vimos en la diapositiva anterior, y también nos dice cómo lo vamos a elaborar o integrar y qué uso le vamos a dar a esa información. La historia clínica es el documento probatorio y legal más importante de nuestro consultorio y cabina, porque con eso nos respaldamos en saber conocer a mi paciente, conocer la patología de la paciente, hacer un plan elaborado de qué tratamientos le voy a realizar a esa paciente y también estar pendiente de la evolución de la paciente. Por tanto, si la paciente al terminar o concluir su tratamiento tiene algún tipo de insatisfacción, la historia clínica nos va a servir como un documento que nos respalde de cómo fuimos tratando a esa paciente, de cuáles resultados se fueron viendo y así nosotros saber que tuvimos la razón o no en llevar a cabo un procedimiento en específico. ¿Cuál es la legalidad de la historia clínica? Bueno, se reconoce la intervención del personal del área de salud, es decir, tanto la persona que realiza la historia clínica, que puede ser el médico o la terapeuta, como también se reconoce al paciente como un individuo autónomo, es decir, una persona que puede tomar sus propias decisiones sobre si se somete o no al tratamiento que yo le estoy indicando. Por ejemplo, si viene una paciente a mi consultorio por unas líneas de expresión y yo le indico o le doy la propuesta de aplicarle toxina botulínica en esas áreas para quitar todo lo que son las líneas de expresión, le explico de qué se trata el tratamiento y le digo que como consecuencia pudiera haber la presentación de algunos hematomas o moretones. Entonces la paciente, ella es la que decide si me hago o no me hago el tratamiento y el por qué no me lo hago, ¿no? Pues porque me da miedo, no quiero que me piquen, no estoy acostumbrada a ese tratamiento, le tengo miedo a la toxina botulínica, etcétera. Todas las cuestiones que la paciente tenga en su mente para no llevar a cabo ese tratamiento son válidas. Por tanto, la historia clínica reconoce al paciente como una autonomía para pensar y decidir sobre lo que quiere o no quiere hacerse. Se permite también el uso de la historia clínica como un medio jurídico de enseñanza, de investigación, de evaluación, administrativo y estadístico. Es decir, en base a una historia clínica, yo puedo utilizar a esa paciente, si yo soy profesora, como un método de enseñanza. Es decir, bueno, yo tuve una paciente que tuvo una parálisis facial, así fue como llegó, así fue como se trató y estos son los resultados. Es un ejemplo. Otro tipo de ejemplo como forma estadística. De 40 pacientes que yo vi, 30 pacientes logré quitarles las manchas o las hiperpigmentaciones en su piel. Entonces, esta historia clínica, por eso es la importancia de que esté bien redactada y sobre todo de manera completa, con un lenguaje claro, para que cualquier persona que solicite este documento de mi consultorio o de mi clínica tenga el acceso a la información de manera rápida y clara y entendible. ¿Cuál es la importancia del consentimiento informado? El consentimiento informado es un documento que forma parte de la historia clínica. No suple a la historia clínica, ojo, por eso hablé de la norma oficial del expediente clínico, porque el consentimiento informado forma parte del expediente clínico. Entonces, ¿por qué hacer un consentimiento informado? ¿Cuál es la importancia? Bueno, es deber de todos los profesionales que estamos aplicando una terapéutica el proporcionar una información suficiente, clara y oportuna para que el paciente entienda qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuándo se le va a hacer, qué resultados se espera obtener con ese tratamiento y entonces así el paciente decida someterse o no someterse al tratamiento, corresponsabilizando al paciente, es decir, cuando el paciente ya entiende qué le voy a hacer y cómo se lo voy a hacer, si yo dentro del consentimiento informado le explico que una de las consecuencias es la salida de un hematoma, el paciente está consciente que es uno de los riesgos que está corriendo. Por tanto, también forma parte de esa responsabilidad médico-paciente. Se dice que el buen paciente no protesta, no cuestiona
y se entrega de manera confiadamente en las manos de su terapeuta. Eso ya no lo tenemos. Para mi punto de vista, eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque los pacientes ya cuestionan mucho a los médicos y a las terapeutas sobre qué me vas a hacer, me va a doler o no me va a doler, en verdad voy a tener buenos resultados. Tienen mucho tipo de dudas y esas dudas hay que resolvérselas siempre oportunamente. Siempre hacerle la pregunta a mi paciente, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Entre más informado esté mi paciente, va a ser un paciente más cooperador. Por tanto, si yo le informo acerca de su tratamiento, también va a ser un paciente que se va a cuidar más, porque está más consciente de lo que yo le estoy haciendo, de a qué tratamiento se está sometiendo y cuáles son los resultados que va a obtener siempre y cuando él también me ayude. Por tanto, es muy importante este consentimiento informado para que ese paciente esté bien consciente sobre el camino que vamos a llevar para llegar a una meta. Anteriormente, en base a los pacientes, se decía, sobre todo aquí en México, que los pacientes decían, más tratándose de un médico, le decían al médico, pues doctor, que sea lo que Dios quiera. Es decir, son pacientes que no estaban informados, que no conocían ni siquiera su patología, que no sabía qué estaba pasando en su propio cuerpo. Después vino toda la oleada de educación médico-paciente, en donde los pacientes empezaron a interesarse más sobre sus propias enfermedades, empezaron a tomar un rol más activo y empezaron a tratar de conocer qué me está pasando, qué le pasa a mi cuerpo, porque tengo este problema. Y entonces la mentalidad del paciente cambió y cuando venía nuestra consulta ya no era decir, ah, bueno, lo que Dios quiera y va a pasar lo que sea. Ahora decían, bueno, lo voy a pensar y mañana le digo si me opero o no me opero. Y en la actualidad, debido a todos estos medios de comunicación, del acceso al Internet, los pacientes están mucho más informados. ¿A cuántas de ustedes no les pasa que cuando el paciente ya llega a su cabina, ya investigó qué tratamiento es, si duele, si no duele, qué artista se hizo este tratamiento, si le funcionó o no le funcionó? Entonces el paciente ya se mete a la red de información y descarga todo lo que puede ver y leer sobre el tratamiento que se va a venir a hacer a mi cabina. Por tanto, el paciente actual, su mentalidad es, ok, investigo, en base a mi investigación o los datos que yo corroboré, pienso si me hago o no me hago el tratamiento y después decido. Es decir, su decisión ya está más informada, su decisión ya es más consciente y su decisión ya está más apegada a la realidad porque ya tiene una información previa sobre si el tratamiento es funcional o no funcional para sus necesidades. ¿Cuál es el objetivo entonces de este consentimiento informado? ¿Para qué hacerlo? ¿En qué me ayuda a mí como terapeuta y en qué le ayuda a mi paciente? Bueno, es un documento que es necesario, como yo les dije, para testimoniar por escrito el compromiso bilateral. Es decir, yo como médico, yo como cosmetóloga, me estoy comprometiendo a que si te voy a hacer un peeling químico, estos son los resultados que tú vas a obtener, una piel más bonita, más sana, más hidratada, etcétera. Pero también el paciente se compromete a decir, bueno, tú como cosmetóloga me estás haciendo un peeling químico para aclarar mi piel, yo como paciente me comprometo a no asolearme, a usar bloqueador, a que si tú me estás diciendo que durante una semana no puedo ir a la playa o a la alberca, no lo voy a hacer. Entonces es un compromiso de ambas partes para llegar a la meta que uno se plantea. No nada más es un compromiso de la terapeuta. Ah, bueno, yo me comprometo a hacerte todos estos tratamientos y que tengas tú un resultado excelente y al 100%. Pero ¿qué tal que el paciente no se compromete? Pues nunca vamos a llegar a esa meta. Entonces, para eso nos sirve el consentimiento informado, para que yo lo dé por escrito, yo lo firmo de comprometerme a mi trabajo, pero el paciente también me va a firmar de comprometerse a hacer sus cuidados de apoyo en casa para obtener el resultado que yo quiero tener en esa patología. En el consentimiento informado se reconoce que son dos voluntades conocedoras, es decir, yo como terapeuta conozco el procedimiento que te voy a realizar y te estoy dando a conocer a ti, paciente, qué procedimiento es y cómo lo voy a realizar.
Entonces son dos entidades conocedoras. Son competentes y son autónomas, es decir, cada una va a tomar la decisión de yo, por ejemplo, como paciente, decido si hacérmelo o no hacérmelo. Y ambas en conjunto deciden participar en un mismo trabajo para lograr un objetivo en común. En el consentimiento informado, como les decía anteriormente, el paciente toma su parte de responsabilidad. No nos deja toda la responsabilidad al médico o a la terapeuta, porque si nosotros no redactamos un consentimiento informado, ¿a cuántos no les ha pasado que ustedes a su paciente le explican el tratamiento, le explican el número de sesiones, le explican cuáles son los resultados probables que va a obtener? Les enseñan fotografías de, mira, así este es el resultado aproximado que vas a tener. Les explican el apoyo en casa, les explican los cuidados y el paciente simplemente las escucha, pero no les hace caso y después no tiene el resultado que él pensaba tener y luego viene a reclamarles. Es que usted me dijo que si yo me hacía la toxina botulínica, se me iban a quitar todas las arrugas y yo me sigo viendo igual. Entonces, nos quiere echar toda la responsabilidad a nosotros cuando en clases pasadas vimos, y siempre les he dicho, el 50% de la responsabilidad es del médico y de la terapeuta y el otro 50% es del paciente. Lo que el paciente haga en apoyo en casa, cuando siga nuestras indicaciones, cuando siga sus cuidados, él pone la otra mitad del trato para poder llevar a cabo este resultado que nosotros estamos planeando tener. Entonces, mediante el consentimiento informado, yo tengo de manera escrita la firma del paciente en donde dice que él también va a tomar su responsabilidad, que él también va a formar parte de este equipo de trabajo para tener los resultados que él mismo desea tener en su cuerpo. Otorga también una seguridad y confianza tanto al paciente como al terapeuta. Al terapeuta le otorga la confianza y la seguridad de que el paciente conoce el procedimiento y que si se presenta algún tipo de efecto secundario que esperamos tener, el paciente no va a venir a quejarse, el paciente no se va a sentir con miedo porque él ya sabía de antemano que eso podía suceder. Y como paciente me otorga la seguridad y confianza de que la persona que me está atendiendo está capacitada, conoce bien el procedimiento que me va a realizar y que va a poner todo de su parte, sus conocimientos, su trabajo y su energía para lograr lo que yo fui a buscar a su consultorio. ¿Cómo vamos a llenar un consentimiento informado? Mi objetivo de darles esta clase es que yo he visto en muchas páginas en donde las personas ya venden los consentimientos informados. Te vendo consentimiento informado para la cavitación, la radiofrecuencia, los hilos de sustentación, los rellenos, el peeling, la maderoterapia, y hacen un negocio redondo cuando realmente el consentimiento informado es una hoja muy sencilla de realizar. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a realizarlo para que no tengan que comprarlo y no lo hagan como algo, digamos, como que piensen que es algo difícil para ustedes. El consentimiento informado es como cuando ustedes hacen sus propias hojas de diagnóstico de la piel, sabiendo qué es lo que tiene que tener o qué datos tengo que yo recabar o sintetizar, ustedes lo pueden realizar con toda confianza. Ahora, otro punto también es que las personas que venden el consentimiento informado, las que andan por ahí ofreciéndola por las redes, son personas que utilizan una misma plantilla para todo mundo y se lo venden a todo mundo, cuando el consentimiento informado es un documento individual. Es decir, el consentimiento informado que hago yo como consultora de Biodermic no le va a servir a la cabina que se llama, vamos a decirlo así, salud y belleza. Entonces, la cabina salud y belleza debe de hacer su propio consentimiento informado. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no me sirve el de otro consultorio o el de otra cabina? Me puede servir como orientación, mas no puede ser el mismo. ¿Cómo vamos a llenar o cómo vamos a redactar un consentimiento informado? Estos son los puntos que todo consentimiento informado tiene que tener para poder ser legal, para que se reconozca como un consentimiento legal y probatorio. Debe de tener el nombre del establecimiento, cómo se llama mi cabina, cómo se llama mi consultorio,
el título del documento, es decir, consentimiento informado para maderoterapia, un ejemplo. Lugar y fecha de emisión, en dónde estoy haciendo ese tratamiento, en dónde estoy dando yo el consentimiento informado. En este caso, pues va a ser también la dirección y fecha de mi consultorio o de mi cabina. El acto autorizado. Esto de acto autorizado es una narrativa completa y clara de qué le voy a hacer. Por ejemplo, ya dijimos, consentimiento informado para maderoterapia. Entonces, en el acto autorizado voy a explicar qué es la maderoterapia, cómo se la voy a aplicar, cómo se la voy a realizar. Es decir, de la manera más clara que ustedes puedan, ir narrando por escrito cada terapia que nosotras vamos a realizar. Eso quiere decir acto autorizado. ¿Qué le voy a hacer? Posterior a yo explicar el tratamiento que yo le voy a hacer, tengo que señalar tanto los beneficios que va a obtener con esa terapia como los riesgos. Volvemos al consentimiento informado de maderoterapia. Señalar beneficios, un ejemplo, reducción de tallas, acomodamiento de la silueta, moldeamiento corporal, activación de la circulación, etcétera. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos? Presentación de hematomas, ligera eritemia de la zona, ligero dolor, explicar todas las consecuencias que el paciente pudiera presentar si yo le hago este tratamiento. Recuerden en enumerarlas de manera clara y concisa para que el paciente lo entienda. Tiene que estar en un lenguaje en que el paciente, al leer el consentimiento informado, entienda todo. No utilicen frases muy rebuscadas o no utilicen palabras que sean difíciles de entender para el paciente, porque de lo que trata este consentimiento es que el paciente sepa y conozca. Si no entiende, pues no va a saber ni a conocer. Por tanto, háganlo con un lenguaje muy fluido para el paciente y que al momento de leerlo lo entienda desde la primera vez. Posterior a señalar estos riesgos y beneficios, va a venir lo que es la autorización al personal, es decir, yo autorizo a la doctora María Gutiérrez López a que si mediante la aplicación de mesoterapia yo desarrollo en su consultorio una reacción de alergia, la autorizo para que ella me aplique tratamientos o medicamentos para disminuir dicha alergia. Ese es un ejemplo. Es decir, si llegara a suceder una contingencia de emergencia, una autorización a la cosmetóloga o al médico para realizar ciertos tratamientos que quiten ese tipo de contingencia. Si ustedes son cosmetólogas, lo que pueden poner en el acto de autorización es que digan, por ejemplo, que si la paciente sufre de algún tipo de reacción alérgica al peeling químico, a la mascarilla que le estén poniendo o no sé, las técnicas que estén manejando, yo autorizo a la cosmetóloga Sara Gutiérrez que si caigo en una reacción alérgica, me lleve o llame a los médicos de urgencia para mi mejor atención. Ese es un ejemplo. ¿Cómo autoriza su paciente a que ustedes, en caso de que presente una reacción inmediata de urgencia, le puedan solucionar el problema? Eso quiere decir una atención de contingencias, algo que no teníamos planeado. Ustedes saben que dentro de la historia clínica siempre preguntamos si tiene alergia. Alergia a algún medicamento, alergia a algún tipo de alimento, alergia estacional, alergia a algún tipo de fruta, de verdura, etcétera. Muchos pacientes nos dicen, no, no soy alérgico a nada. Y no porque nos estén mintiendo, sino que probablemente ellos a veces desconocen que tienen una alergia. Llegan a nuestra cabina, le ponemos un peeling de ácido salicílico y resulta que era alérgico y entonces en las contingencias de urgencia de alergias se dan en segundos. En cuanto le pongo el peeling químico, el paciente se pone todo rojo de la cara, se empieza a inflamar, se empieza a hinchar, le da comezón, le arde, le duele. Esa es una contingencia de urgencia. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Pues yo como médico le voy a solucionar el problema ahí y todas las que somos como cosmetólogas, lo que podemos poner ahí es que nos autoricen como cosmetóloga a llamar a un médico o a llamar a una ambulancia para la atención de ese paciente.
Posteriormente debemos de identificar el paciente, nombre completo, el paciente va a poner su nombre completo y su firma. La firma no sustituye el nombre, ojo, en el consentimiento informado tiene que ir el nombre completo del paciente y posteriormente su firma. La identificación también del médico o la terapeuta, nuestro nombre completo también y especificar si somos cosmetólogas, nutriólogas, médicos, fisioterapeutas, qué tipo de carrera tenemos y nuestro nombre completo. Y también nuestra firma, ¿ok? Y posteriormente, ya como último inciso, debe de tener el nombre y la firma de 2 testigos. Estos testigos pueden ser, por ejemplo, un compañero de trabajo que esté ahí también en la misma unidad clínica o en el mismo spa, o también puede ser de preferencia, si el paciente va acompañado, saben ustedes que la mayoría de nuestras pacientes, sobre todo cuando son mujeres, siempre van acompañadas de una amiga, de una hermana, la mamá y la hija, una prima, etcétera. Entonces, una de esas acompañantes puede fungir como testigo y la otra testigo ser alguien que trabaja en la misma cabina, puede ser nuestra asistente, puede ser la chica que nos ayuda a hacer la limpieza, quien sea que esté dentro de la cabina puede fungir como otro testigo. Estos son los puntos que todo consentimiento informado tiene que tener. Por eso es que no se pueden transferir de uno a otro. Yo no puedo transferir porque si estoy diciendo que lleva el nombre del establecimiento, su dirección completa, pues no va a ser ni el mismo logotipo, ni el mismo nombre, ni la misma dirección que la otra persona. También en cuanto a la narrativa de los hechos del acto autorizado, cada persona tenemos nuestra propia manera de redactar la terapéutica que le vamos a realizar, porque recuerden que aunque todas tengamos el conocimiento, por ejemplo, de maderoterapia, no todas tenemos a lo mejor la misma técnica. Entonces, como no tenemos la misma técnica para desarrollar ese tratamiento, la narrativa del acto autorizado no va a ser igual, porque si yo la hago de una manera diferente a como la hace mi compañera, en ese inciso va a haber muchas diferencias. Por tanto, los consentimientos informados háganlos ustedes mismas, no los compren hechos, porque en dado caso de que se sucediera de que alguna paciente quede inconforme y las quiera demandar, si su consentimiento informado no está bien escrito y bien elaborado, la demanda la van a perder ustedes. Esta es la importancia de hacer todos mis consentimientos informados de manera individual y personal. Ahora sí, ¿cuándo es obligatorio? ¿Cuándo tengo que hacer un consentimiento informado? También por hacer negocio, les han metido la idea de que todas las terapias tienen que tener consentimiento informado, de que todo lo que hagamos en el consultorio y la cabina, todo tiene que llevar consentimiento informado. Pues déjenme decirles que no, esto no es verdad. La norma oficial del expediente clínico nos explica qué procedimientos son obligatorios que lleven consentimiento informado y todo lo que no aparece en la lista únicamente es a manera personal si quiero hacer mi consentimiento o no, pero la ley no me obliga. Por tanto, si me llega alguna supervisión de COFEPRIS y me pide, por ejemplo, mi expediente clínico de una paciente y a esa paciente yo le hice un tratamiento que no está en esta lista, no tienen ni por qué multarme, ni tampoco estoy incurriendo en ningún delito de omisión, porque únicamente los actos que están aquí en esta pantalla son los únicos que son obligatorios con consentimiento informado. Los demás se los dejan ahora sí que a petición de cada persona o a imaginación de la terapeuta o del médico, si quiere o no, si quiere voluntariamente hacer su consentimiento o no. Y si no lo hace, no está mal, ni tampoco está fuera de la ley. Entonces, dentro de los hospitales, ¿cuándo es un obligatorio tener un consentimiento informado? En cualquier tipo de cirugía, sea cirugía ambulatoria, cirugía mínima o cirugía grande, en cualquier tipo de amputación de alguna parte de mi cuerpo, cuando yo voy a tener a ese paciente como investigación, que estoy haciendo algún tipo de trabajo de investigación para alumnos, para alguna escuela, para publicar en algún artículo, tengo que tener un consentimiento informado de que su caso se está utilizando como ejemplo en una investigación. En el tipo de necropsias,
cuando donamos algún tipo de órgano o tejido y cuando todo paciente es ingresado a un hospital por cualquier tipo de patología o enfermedad, todos deben de tener un consentimiento informado para entrar, digamos, a hospitalización de una cama. En la estética, ¿cuándo es obligatorio y en qué casos voy a hacer un consentimiento informado? Todo tipo de procedimiento en donde yo utilice una anestesia local va a llevar consentimiento informado. Si yo estoy poniendo anestesia para colocar un hilo PDO, para colocar un relleno, voy a tener que hacer un consentimiento informado porque le estoy aplicando anestesia a esa paciente. Y en el caso de las anestesias, dentro del acto de donde yo voy a poner qué tipo de terapia le estoy haciendo en el acto narrativo, voy a poner el tipo de anestesia y el nombre de la anestesia para que eso no lo dejen escapar. Si yo le estoy poniendo lidocaína, tengo que especificar si es lidocaína, si es procaína o algún tipo de tetracaína. El medicamento que estoy utilizando como anestésico tiene que ir escrito con todas sus letras, el nombre completo y a qué porcentaje lo estoy utilizando. Todos los procedimientos que sean infiltrativos y de alto riesgo. Por ejemplo, todos los rellenos, todas las mesoterapias son terapias infiltrativas, por tanto tienen que tener consentimiento informado. Procedimientos como la aplicación de plasma rico en plaquetas, aunque sea su mismo tejido, pero se está infiltrando, debe de llevar consentimiento informado. Todos los procedimientos en donde haya una infiltración y manejo de sustancias químicas, toxinas o derivados. Por ejemplo, aplicación de toxina botulínica, aplicación de peeling químico, aplicación de mesoterapia, aplicación de ozono, todo lo que lleven sustancias externas al cuerpo del paciente deben de llevar consentimiento informado. Todos los procedimientos con efectos secundarios que duren más de 2 semanas o que el efecto secundario pueda llegar a ser incapacitante para la vida del paciente. Por ejemplo, si yo le estoy haciendo a la paciente un tratamiento de maderoterapia, si se fijan, la maderoterapia no lleva anestesia, no es un procedimiento infiltrativo, no manejamos ninguna sustancia tóxica. Sin embargo, la paciente, vamos a decir que es modelo, que posa en fotografías, y yo con la maderoterapia le voy a ocasionar hematomas que le duren más de 2 semanas, esa terapia tiene que llevar un consentimiento informado, porque si no después la paciente va a decir, es que no pude trabajar porque me sacaste un moretón en una pierna y en 2 semanas no pude trabajar porque el morete se me veía bastante violeta, era muy grande y no me contrataron porque no se veía bonito o estético en las fotografías. Entonces, es un evento discapacitante para la paciente porque no le permite hacer el trabajo que ella desarrolla. Ahí sí tiene que llevar un consentimiento informado. Todos los demás procedimientos no es obligatorio, es a voluntad si ustedes quieren hacer un consentimiento informado. Si se fijan, únicamente son 4 puntos. ¿Qué es lo que no entraría aquí? Pónganse a leer en estos 4 puntos de estética, ¿qué es lo que no entra como consentimiento informado obligatorio? ¿Se fijan que la mayoría de los aparatos no entrarían aquí? Entonces, si yo estoy realizando una radiofrecuencia, si estoy realizando una cavitación, un ultrasonido, no es obligatorio que lleve un consentimiento informado, puesto que no cumple con aplicación de anestesias, no cumple que es un procedimiento infiltrativo, no estamos utilizando medicamentos o toxinas o sustancias químicas, ni tampoco le voy a ocasionar un efecto secundario discapacitante a la paciente. Por tanto, todo lo que es aparatología no tiene por qué llevar consentimiento informado. Ya es a criterio de ustedes si lo quieren hacer o no. Las que digan, doctora, es que yo voy a hacer consentimiento informado para todas las pacientes que agarren conmigo cavitación. Adelante, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y las que digan, no, doctora, es que yo no quiero hacer consentimiento informado para cuando yo realice cavitación. Me quiero ahorrar esa papelería, no tengo por qué hacerlo, me da flojera. También adelante, es correcto, no estás haciendo nada ilegal si no haces tu consentimiento informado, puesto que la cavitación no entra dentro de estos 4 parámetros. ¿Se fijan entonces cómo es que afuera en las redes les están vendiendo consentimientos informados
que en realidad no son obligatorios, y entonces las personas gastan su dinero en hacer documentación que legalmente no están obligados. Como les digo, si ustedes quieren hacerlos, qué bien, es para mayor conocimiento también de su paciente. Sin embargo, si no los hacen, también está bien, porque no es legalmente obligatorio, ni tampoco incurren en un tipo como de que están haciendo algo ilegal o que si viene COFEPRIS les va a llamar la atención. No. En este caso de terapéuticas, es ahora sí que a voluntad y criterio de cada terapeuta y de cada spa o consultorio. Mucho ojo con esto. El personal podrá obtener cartas de consentimiento informado, como les dije, adicionales a las previstas, cuando lo estime pertinente, sin que para ello sea obligatorio. Entonces, quédense muy grabados. Si la terapéutica o el tratamiento no entra dentro de los 4 parámetros anteriores que mencionamos, no es obligatorio que hagan un consentimiento informado. Simplemente, si ustedes quieren hacerlo a voluntad y criterio personal, adelante. Por mi parte es todo lo que yo les quería enseñar sobre el consentimiento informado. Si ustedes se fijan, es un documento muy fácil de hacer, muy sencillo, lo podemos redactar en 10, 15 minutos. Yo les recomiendo, lo que yo hice en mi consultorio, es que yo en un fin de semana me di la tarea de hacer los consentimientos informados para todas las terapéuticas que yo manejo y así no tenerlo que hacer al momento de que entre el paciente porque tienen que ser documentos que ya están redactados. Ya lo único que hago es simplemente cambiar el nombre, llenar el nombre y la paciente lo firma y es todo. Yo les recomiendo que dentro de su consentimiento informado, puede ser dentro del mismo documento o como una hoja anexa, también le pongan a la paciente los cuidados de apoyo en casa que va a tener. Cuando yo aplico toxina botulínica o cuando aplico rellenos o hilos PDO, yo le entrego a mi paciente aparte una hoja en donde la paciente lee, según la terapéutica que yo le vaya a hacer, todos los cuidados que tiene que estar en casa. Por ejemplo, que si no acostarse en 6 horas, no manipular el área, no tocarse, no bañarse, no utilizar agua o aire caliente, según lo que yo esté haciendo, no ir a la playa, no ir al baño sauna. Todos esos cuidados posteriores a un tratamiento, yo se los hago por escrito, tengo ya una hoja. Una vez que le hago o le entrego esa hoja de sus cuidados, pongo yo el día, o sea, la fecha completa y la hora en que estoy realizando la terapéutica. Si les estoy poniendo un relleno de ácido hialurónico, pongo, por ejemplo, lunes 23 de marzo a las 5:30 de la tarde. Les pongo la fecha completa y el horario completo, se lo circulo y hasta abajo de ese documento viene el nombre completo de la paciente y la firma. La paciente ahí está afirmándome que entendió y que escuchó todos los cuidados que yo les estoy dando para casa. ¿Qué quiere decir? Que si la paciente no se cuida como yo se lo estoy indicando y el tratamiento no le surte efecto, yo ahí estoy respaldándome de que ese relleno no funcionó de manera adecuada, no por mi mala aplicación, no porque le puse un mal producto, sino porque la paciente no acató mis cuidados generales. Eso también es muy importante porque sabemos que la mayoría de nuestros pacientes, cuando están en la cabina, a todos nos dicen que sí. Sí, sí me voy a cuidar, no me voy a solear, no voy a ponerme ya esta crema que me está quemando, me voy a poner estos horas que usted me está dando, voy a venir a la limpieza facial cada mes, pero en cuanto salen de la cabina se olvidan de todos los cuidados y cada paciente hace lo que quiere. Entonces, una manera de respaldar que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que le dimos por enterado a la paciente cuáles eran los cuidados que tenía que llevar a casa para que su tratamiento funcionara, y en caso de que no funcione, yo ahí digo, mira, yo te lo expliqué, yo aquí te lo di y yo lo que les hago es que les doy una copia a ellas. Yo me quedo con la hoja que está firmada por ellas y les entrego una copia a ellas para que así también digan, es que se me olvidó. Bueno, regresan a la hojita y pueden leer, ay, la doctora me dijo que si podía o no podía comer, entonces ya regresan ellas a su hoja, aquí dice que sí puedo comer y para ellas también es más fácil, porque recuerden que también muchas van muy emocionadas o van nerviosas sobre el tratamiento que les voy a hacer y se les olvida a veces lo que les estamos explicando. Entonces es mejor que se lo lleven por escrito
y así ellas lo pueden tener a la mano en su bolsa y cada vez que se olviden de algún cuidado que tengan que tener, pues pueden leer nuevamente la hoja y recordar lo que les dijimos. Muchas gracias, espero que les haya sido útil esta clase para que ya todas puedan hacer sus consentimientos informados, no tengan que comprarlos y también se los presenten siempre a las pacientes cuando les vayan a hacer algún tratamiento que requiera de este documento presente en su historia clínica. Muchas gracias, me despido y espero que hayan tenido una buena tarde. Hasta luego.